En primer lugar, pues tendríamos que hablar o remontarnos a la época de la colonia, eh, antes del siglo XIX. En los territorios españoles de la América regía el derecho indiano, que era un ordenamiento propio para los reinos de las Indias, y supletoriamente se aplicaba el derecho de Castilla como derecho común o jus común. Eran dos derechos propios y distintos, lo que obligaba a que se recurriera a la comparación en derecho a fin de suplir los vacíos que surgieran en la aplicación de las normas en los territorios de la América española. También fue necesario en esa época que se respetaran las costumbres de los aborígenes, en tanto en cuanto éstas no entraran en contradicción con los intereses supremos de los estados colonizadores. Estas circunstancias pues fueron o han sido consideradas como el origen del derecho comparado en las Américas y en España. En particular en Venezuela trajo consigo el problema de la aplicación del derecho español anteriormente vigente. La Constitución Federal para los Estados Unidos de Venezuela de 1811 declaró que en su fuerza y vigor el código, entendiendo código como ordenamiento jurídico, que hasta aquí nos había regido en todas las materias y puntos, tendrían ese valor siempre y cuando no se opusieran a lo establecido en esa Constitución. Es decir, en Venezuela, a nivel jurídico, nacimos y crecimos como nación mirando o recurriendo a los sistemas jurídicos foráneos. Por ello, el derecho comparado se hizo una necesidad en la jurisprudencia, en el sistema o en el ordenamiento legal venezolano. En los inicios republicanos del país surgieron o hubo muchas innovaciones en la enseñanza del derecho. Así pues, el Plan de Estudios de Derecho de 1826, aplicado en la Universidad de Caracas, recibido de la legislación de la Gran Colombia, contemplaba un curso de legislación universal. Este curso de legislación universal fue y ha sido visto como una suerte de derecho comparado, de tal forma que muy tempranamente comenzaron los estudiantes venezolanos de derecho a familiarizarse con el derecho comparado. A su vez, los estatutos republicanos de la Universidad de Caracas en 1827, que fueron dictados por Simón Bolívar y José María Vargas, establecieron para el programa de jurisprudencia civil la lectura en las mañanas, en el primer año, por un catedrático de la universidad de los principios de legislación universal. También debían estudiar las leyes vigentes en España y las leyes civiles de la República. Todo esto rigió hasta que surgió el Código de Instrucción, que fue cuando se incluyó el curso de legislación universal en el programa de estudios de Derecho, que desaparece en 1874 y vuelve a reaparecer en el decreto de 1883 del 24 de septiembre. A través de este decreto se pretendió o se trató de organizar la instrucción superior y científica en Venezuela. Se puede considerar que en los inicios de la República, a raíz de la promulgación de este decreto, quedaron derogadas las leyes del Código de Instrucción Pública que habían regido en las universidades de Caracas y Mérida, pasando luego a llamarse legislación comparada en el Código de Instrucción Pública de 1897. Esto hizo llave o mancomunidad con el derecho internacional privado, llamándose entonces la cátedra Legislación Comparada y Derecho Internacional Privado, dictadas
No obstante, estar unidas en el pensum de la carrera, fueron dictadas en cursos separados. El Código de Instrucción Pública de 1912 preveía una cátedra de Derecho Internacional Público con tratados públicos de Venezuela, Derecho Internacional Privado y legislación comparada. Además, una cátedra de Historia de la Legislación Patria y otra de Historia de la Legislación Americana. De manera pues que hubo siempre un espíritu de universalidad o de universalismo en la enseñanza del derecho en Venezuela. A partir de la reforma de las leyes de instrucción universitaria en 1915, desaparece por completo la materia de legislación comparada, pero se siguió enseñando los elementos o principios del derecho español antiguo y del derecho público eclesiástico. Sin embargo, la ley de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, promulgada 2 semanas antes de la Ley de Instrucción Superior de 1915, contemplaba el funcionamiento de una comisión encargada de estudiar y de suministrar a la academia informes en temas de legislación comparada. Así pues, vemos también que el derecho extranjero y el derecho comparado desde siempre han formado parte del diario trajinar de los abogados y estudiantes de derecho en Venezuela. Así pues, a raíz de esto surge una serie de textos de derecho comparado escritos por autores venezolanos, como tomando en consideración pues como primer texto en materia de derecho comparado la obra titulada Legislación Comercial Comparada de Europa y América, publicada en París en 1869 por el autor doctor Ricardo Oviedo Limardo, un jurista larense, obra esta de gran importancia y que fue recesionada 2 veces por parte del destacado cultor del derecho internacional privado como fue don Cecilio Acosta. Es necesario también señalar las obras de Nicomedes Zuloaga, quien sistematizó las fuentes extranjeras del derecho civil venezolano de 1896 y de José Loreto Arizmendi, que sistematizó las normas del Código de Comercio de 1904. Estos fueron o han sido uno de los mejores y más impresionantes ejercicios de curiosidad jurídica por lo extranjero y que permiten entender mejor el derecho nacional. Luego de un periodo de sombras con respecto al interés del derecho comparado, este se vuelve a rescatar con la llegada al país en la década de los 50 del siglo pasado de los exiliados europeos, tanto alemanes como españoles. En este sentido, el autor conocido por estudiar varios de sus libros en la carrera, el doctor Roberto Goldsmith, alemán, quien llega a Venezuela huyendo de las leyes raciales del nacionalsocialismo alemán, y el doctor Antonio Morles Caubet, español, que llega a Venezuela, también pues huyendo, pero de la Guerra Civil Española. Estos autores, sus contribuciones fueron muy importantes. A partir de mediados de los 50, Roberto Goldsmith dirigió la denominada Oficina de Derecho Comparado en el pregrado de la Universidad Central de Venezuela y coordinó hasta su muerte las ponencias venezolanas que se enviaban a los distintos congresos internacionales de derecho comparado, actividad esta que hasta la actualidad la continúa realizando el doctor Brever Carías.
Por su parte, el profesor Morles Cauvet fue un activo promotor y dictó cursos de Derecho Comparado en el doctorado de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Los acontecimientos más relevantes en la historia del derecho comparado en Venezuela, tenemos que entre diciembre de 1965 y 1966, el profesor Emilio Botti estuvo en Venezuela, era un reconocido estudioso del derecho comparado, dictando, entre otros, cursos de derecho comparado en el doctorado de la Universidad Central de Venezuela. Esto fue de gran relevancia por cuanto este eminente jurista propuso la creación de la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Central, de un Instituto de Derecho Comparado y Teoría de la Interpretación. Posteriormente, en 1982, se realizó o se celebró el 11º Congreso Internacional de Derecho Comparado de la Academia Internacional de Derecho Comparado. Este congreso reunió a los más prestigiosos comparativistas del mundo y fue la primera vez que la Academia Internacional de Derecho Comparado se reunió en América Latina. Por otra parte, el Instituto de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela tiene una sección de Derecho Internacional Privado y Comparado. Otro acontecimiento, pero más reciente, es la creación y puesta en funcionamiento de la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, pionera, pues, como vemos en los estudios de esta materia, que en ese momento se convirtió en la única maestría en estas materias a nivel mundial, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, por cuanto no existía pues este curso de especialización o formación de especialistas magíster en el área del derecho comparado. En esta maestría pues se dictan, entre otra cantidad de materias, cursos de teoría general del derecho comparado institucional y varios seminarios que se encargaban de explicar y enseñar la metodología comparada del derecho, en el derecho. En Caracas, recientemente, muy recientemente, aproximadamente entre 2016 y 2017, se creó una asociación civil cuyo objeto es el estudio, investigación, enseñanza, divulgación y promoción y aplicación del derecho internacional privado, del derecho procesal civil internacional y del derecho comparado a nivel nacional e internacional. Este instituto recibe el nombre de Instituto de Derecho Tatiana Meckel, que fue pues una de sus principales promoventes y defensoras de la creación del estudio del derecho comparado en Venezuela. Ahora, es importante, vista todo este trajinar de Venezuela dentro del ámbito del derecho comparado, determinar cuál es la relevancia del derecho comparado para nosotros los venezolanos. Los estudiosos del derecho comparado, o los estudios, perdón, de derecho comparado son, si se quiere, naturales para los juristas latinoamericanos. Pues estos lo hemos utilizado tanto que pues pasa desapercibido la forma en que lo utilizamos, es decir, lo utilizamos casi que inconscientemente. En 1937, el abogado neoyorquino Fanor Eder dijo, cito textualmente y me voy a permitir leer lo que él dijo: en vista de que los códigos en América Latina son en gran medida de origen extranjero, el jurista latinoamericano se ve forzado a acudir al derecho comparado. En ninguna otra parte del mundo
resulta el derecho comparado de tan alto valor práctico? Casi todos los tratados relevantes son un estudio de derecho comparado y la contribución del derecho latinoamericano a esta materia es de gran mérito. Es decir, los juristas, nosotros, los juristas, los abogados latinoamericanos, estamos habituados a examinar diariamente el derecho de otros pueblos y a estudiar también los otros sistemas jurídicos. ¿Por qué lo hacemos? ¿O cuál es la finalidad? Nuestra finalidad al acudir al estudio o a la utilización del derecho comparado es perfeccionar nuestras propias instituciones, buscar fórmulas que sean siempre más justas para reglamentar la vida humana o para resolver X situación jurídica que se presente. Hoy seguimos pues siendo fieles cultores del derecho comparado. Los orígenes y el desarrollo del derecho en América Latina solo se explican mediante el recurso al derecho comparado. Nosotros, como ya bien sabemos, nuestro Código Civil proviene del Código Civil francés, nuestro Código Penal proviene del Código Penal italiano, nuestra Constitución es una mezcla de principios contenidos en X cantidad de constituciones a nivel mundial. Nuestro Código Procesal Penal, que es la materia central de estudio de la maestría, pues es prácticamente casi que un traslado a nuestro derecho, escrito del derecho jurisprudencial o del common law norteamericano e inglés. Entonces, pues siempre hemos estado imbuidos en el ámbito del comparativismo. ¿Qué lineamientos nos da el derecho contemporáneo para examinar la realidad jurídica? La experiencia de muchos autores de derecho comparado nos hace conocer que los conflictos intersubjetivos que se presentan en los sistemas sociales y sociológicamente comparables son similares. Por tanto, las realidades concretas a ser reguladas conducen a razonamientos jurídicos similares, aun cuando estos hayan sido materializados a través de instituciones diferentes. Estructura histórico-dogmática también diferente, hayan sido expresados bajo diversas fórmulas de pensamiento jurídico. Y todo esto ha sido universalmente aceptado. ¿Qué se compara en derecho? Tomando o partiendo desde el enfoque funcional del derecho comparado. En este caso, para responder a esta pregunta, me voy a permitir citar a la doctora Meckel. Dice lo siguiente: para contestar con la mayor precisión a esta pregunta, el criterio negativo parece el más adecuado. No debe compararse lo siguiente: textos legales aislados, fórmulas vacías, abstractos principios y características doctrinales de un determinado sistema. Tampoco deben compararse los fundamentos históricos, éticos y sociológicos de los diferentes derechos extranjeros con los fundamentos que inspiran el derecho patrio. Por lo tanto, continúa la profesora Meckel, debemos comparar instituciones jurídicas reflejadas en la solución de los casos prácticos. Debemos descubrir, bajo comparables circunstancias sociológicas, el denominador común existente en estas soluciones, así como las peculiaridades de cada una de ellas. La eficaz comparación solo podrá hacerse en forma de cadena circular. Se comparan los supuestos de hecho, la norma jurídica aplicable a estos supuestos y la solución legal que puede adquirir matices propios, a veces distintos del texto legal en las decisiones jurisprudenciales.
La cadena comparatista se complementa con el análisis de los siguientes aspectos extrajurídicos: el sociológico, el filosófico y el político, que a su vez influencian tanto el texto legal como la secuencia de los tribunales. Pero es importante insistir en esto, porque se trata de un enfoque funcional de la comparación en derecho. Así pues, la doctora Meckel nos da pues una pequeña orientación acerca de cómo debemos realizar una comparación en derecho. El método para hacer este ejercicio, voy a tratar de programar una nueva clase sincrónica para explicar cómo se desarrolla este método para la próxima semana, a ver si logro cuadrarla. Por su parte, retomando el análisis de la relevancia del derecho comparado para nosotros, el profesor Reimann de la Universidad de Michigan señala que hoy, al comparar soluciones jurídicas, debemos seguir un método funcional, siendo conteste con el criterio de la doctora Meckel. Es decir, no solo debemos ver las normas legales, sino considerar los problemas que ellas están llamadas a solucionar. Hay que ver las normas dentro de su contexto, por lo menos en su marco procedimental e institucional. Y si quisiéramos llegar a su más profundo significado, pues debemos penetrar sus condicionantes socioeconómicos y culturales. Hoy en día sabemos que no solo hay que observar la ley en los libros, sino la ley en acción. Es decir, la aplicación e interpretación de las normas y su real fuerza y efecto, incluyendo su importancia frente a las abrumadoras realidades que ellas deben regular. Hay que ir más allá de la simple comparación de reglas de una ley con otra ley, de una norma con otra norma, de un artículo con otro artículo. Estas indicaciones dadas por estos dos juristas, se espera pues que debe conocerlas un jurista que de verdad se dedique a estudiar el derecho, dirían algunos un jurista que se respete. Y esas reglas sabemos muy bien que a menudo pues son ignoradas, no debido a la falta de una ciencia establecida, sino única y exclusivamente muchas veces por ignorancia o por la indiferencia al actuar. O sea, muchas veces ignoramos como estudiantes de derecho que existe una metodología, un método para comparar. Y otras veces, aún sabiéndolo, pues entonces no le hacemos caso o en el momento en que deberíamos recurrir a hacer una comparación, pues no lo hacemos. No obviamos que esa posibilidad existe. Por todo esto es que el recurso a la legislación, a la doctrina y a la jurisprudencia extranjeras como fuentes auxiliares del derecho debe verse con mucha cautela. Este recurso a esta práctica común en aquellos sistemas jurídicos que como Venezuela pudieran calificarse de importadores o receptores de normas jurídicas de naturaleza extranjera. Es necesario tener cuidado con la aplicación del método del derecho comparado. Este fenómeno del recurso a exposiciones doctrinarias y jurisprudenciales extranjeras también se observa en aquellos supuestos en que el sistema jurídico nacional no presenta una regulación precisa. En estos casos, ante el temor de incurrir en un supuesto de denegación de justicia y vistas la ausencia de producción autóctona y la facilidad y comodidad de aplicar soluciones preestablecidas en el extranjero que muchas veces dispensan de todo esfuerzo intelectual, o sea, que no... retomando, porque se cayó la comunicación, este fenómeno del recurso a exposiciones doctrinarias o jurisprudenciales extranjeras también se observa
en aquellos supuestos en que el sistema jurídico nacional no presenta legislación precisa. En estos casos, ante el temor de incurrir en una posible o un supuesto de denegación de justicia, vistas la ausencia de producción autóctona y la facilidad y comodidad de aplicar soluciones preestablecidas en el extranjero que muchas veces nos ahorran el trabajo intelectual o el esfuerzo intelectual para llegar nosotros a una propia decisión, es que se acude rápidamente a la tabla salvadora de la obra extranjera. En ningún caso o en muy pocos casos se realiza un análisis previo para conocer cuáles son los supuestos jurídicos, sociales, económicos y culturales y políticos que determinan la formulación de las opiniones extranjeras que sirven de sustento a las decisiones nacionales. Es por ello que en estos países importadores, como lo es Venezuela, se impone un análisis de las bases interpretativas y de las bases normativas fundantes de la opinión científica que se está recepcionando con la finalidad de conocer el contenido o su función en ese ordenamiento y así poder trasladarla o recibirla en el nuestro, adaptándola a nuestro propio, a la propia modalidad del sistema venezolano. Esto constituye un presupuesto necesario para la efectiva aplicación de dicha opinión o criterio jurídico o norma. Esto implica que la autoridad científica de dicha obra, de X decisión o norma jurídica extranjera, está condicionada, esa autoridad está condicionada por la identidad de supuestos, tanto jurídicos como sociológicos, que determinan la opinión en particular. Esto se olvida muy a menudo. Todo lo dicho pone de manifiesto lo peligroso que puede ser el derecho comparado cuando este método no se sabe aplicar o no se quiere utilizar con propiedad. Igual opina, es de esta opinión, el autor Hein Kotz, quien en su trabajo acerca del tribunal alemán, el Tribunal Federal Alemán y la comparación en el derecho, señala que al detectar el poco uso del método comparado por ese tribunal federal, él indicó que sería poco realista exigir a los jueces que motu propio buscaran en los, ordenamientos extranjeros material jurídico comparable para la solución de los casos que se le presenten. Por eso, no solo faltaría tiempo, sino que deberían tener cuidado de que en su búsqueda, si se emprende por quienes no son especialistas en temas comparados, no conduzca tan solo a un encuentro fortuito o peor, que con su actuar generen resultados que sean incompetentes, desactualizados o que solo sirvan para confundir. La experiencia venezolana muestra que el Tribunal Supremo de Justicia en sus varias salas, pero principalmente en la Sala Constitucional, trae en apoyo de sus opiniones materiales jurídicos extranjeros. Al respecto, existen varias sentencias en las cuales esto sucede, pero sin ánimo de criticar o de entrar en detalles en cuanto al mérito de lo decidido
En dichas sentencias, muchos magistrados ponentes solo realizan lo que ellos denominan, entre comillas, breves estudios de derecho comparado, y partiendo de esos breves estudios de derecho comparado, entonces constatan que a nivel mundial ocurre X situación. Y que a nivel mundial, entonces, tomando en cuenta lo que ocurre según a nivel mundial, su decisión o su interpretación de la norma constitucional venezolana es acertada. Y que las decisiones, por ejemplo, en una sentencia que será objeto del último trabajo evaluativo, de la última asignación evaluativa, el magistrado ponente señala que pues realizado ese breve estudio de derecho comparado, constata que a nivel mundial su interpretación de la norma constitucional bajo análisis producto de dicho procedimiento, la norma constitucional venezolana es acertada y la solución que en el momento tomó la Asamblea Nacional es inconstitucional. Esto en referencia a una nulidad que se solicitó de la ley del Banco Central de Venezuela. ¿Por qué razón se trae a colación esta sentencia? Porque en ese breve estudio el ponente citó algunos artículos de la legislación de Estados Unidos, cuyo sistema de reserva federal allí es de carácter privado, nada que ver con el sistema de reserva venezolano, que es de carácter público. Además, cita el caso mexicano, el caso alemán, el portugués, el de Costa Rica, el de Colombia y el de Argentina. En todos estos casos, el magistrado ponente se limitó a ilustrarse solamente en un artículo, en cada una de dichas legislaciones, en un artículo, bien sea de la Constitución o bien sea de una de las leyes que regulan el aspecto de la reserva en esos países. Y eso fue, pues, con lo que él se conformó y con eso le bastó para ilustrarse en materia de derecho comparado en lo atinente a la designación de los miembros de los directorios de esas instituciones. Esto se convierte en un ejemplo de todo lo que no debe hacerse en el derecho comparado. Como hemos podido ver, pues esta materia o los estudios o análisis que se hacen de derecho comparado deben hacerse no a la ligera. Hay que tener conciencia de lo que se hace por cuanto las consecuencias de lo que se saque de allí pueden ser en muchos casos nefastas y frustrantes también y violentadoras de derechos. Por eso en la cátedra pues existe en el programa una metodología, en la materia existe una metodología que trataré pues de explicárselas de la mejor manera para ser aplicada en nuestra cátedra en la última evaluación que les voy a asignar para el análisis de un caso concreto de derecho comparado. No muy profundo, pero tampoco a nivel de solamente recurrir a un solo artículo. Hasta aquí pues la clase sincrónica de hoy, el estudio pues de lo que ha sido el derecho comparado en y para la legislación venezolana. Espero pues que haya cubierto las expectativas y cualquier duda, pregunta, pueden hacérmela a través de los canales que ustedes saben, bien sea por el aula virtual, el mensaje del aula virtual,
y por WhatsApp. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.